Licenciado Carlos Egiaro, licenciado en Economía y asesor de empresas. En este caso hablamos de, bueno, cómo está el mercado internacional, cómo está el mundo, ¿no? Teniendo en cuenta de que en Argentina hay nuevas medidas que comenzaron a regir hace muy poco, que tienen que ver con los dólares endógenos o los dólares del colchón, para hacerlo más simple, pero también, ¿qué está pasando con respecto a las materias primas, los productos a nivel internacional, los precios? Los argentinos miramos mucho lo que nos ocurre acá adentro, por supuesto, porque siempre estamos llenos de problemas y por ahí no estamos mirando que a nivel internacional hay un aumento de la incertidumbre muy importante desde comienzos de este año. Esta semana apareció el informe de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Comercio Mundial, y con un informe muy fuerte, digamos, advirtiendo sobre la debilidad de la economía mundial de este año y tal vez trasladó también al año que viene. Hay un aumento muy fuerte de la incertidumbre que se está trasladando a una fuerte volatilidad en los mercados. Esta semana, por ejemplo, la bolsa de Nueva York tuvo una caída durísima que tiene que ver con esa volatilidad, pero además, en ese plano, lo que está planteado es que la incertidumbre está generando reacciones en empresas, en familias, en todo el mundo, en Europa, en los Estados Unidos, de actitudes de cautela, actitudes más conservadoras, que están conduciendo, por supuesto, a una lectura de enfriamiento de la economía, enfriamiento del consumo, y por lo tanto, a su vez, también envían una señal, llamémosle preocupante, sobre el desempeño de los precios de las materias primas, de los commodities en Chicago. Alguien que esté escuchando esto dirá, ¿por qué? ¿A qué viene tanta incertidumbre? Y la incertidumbre mundial la está generando el presidente de los Estados Unidos, con las políticas que viene planteando en términos de aumento de los aranceles, una actitud muy agresiva hacia Europa, hacia Japón, hacia otros países del mundo, particularmente hacia China, por supuesto. Pero esto está generando niveles de incertidumbre que no se veían desde hace muchos años en, digamos, los consumidores, como en la sociedad europea, en la sociedad japonesa, por supuesto, también en China y en otros países del mundo. La lectura es todo este proceso de aumento de incertidumbre a nivel global que no veíamos desde hace bastante tiempo, años, está generando un proceso de enfriamiento de la economía mundial por actitudes más cautelosas de parte de empresas, de parte de familias, etcétera, etcétera. Eso se traslada a una debilidad en términos de demanda. Entonces, cuando uno empieza a mirar por productos, se encuentra con el tema del trigo, por ejemplo. Y decir, bueno, estamos frente a una super cosecha a nivel mundial, récord de producción a nivel mundial de trigo. Y la demanda, la perspectiva de la demanda no son eufóricas. Entonces tenemos un aumento importante de la oferta mundial de trigo con una demanda mundial que se va a mostrar más bien estable, lo cual implica una recuperación de los niveles de stock de trigo, y eso obviamente no es una señal alcista en Chicago para el trigo. Lo mismo pasa con la soja, un escenario de estabilidad en la demanda, pero super cosecha en los Estados Unidos, super cosecha en Brasil, recuperación de los niveles de stock. Entonces, todas son señales que envían una lectura hacia los próximos meses, mirando el próximo año, donde no podemos tener desde la Argentina una visión alcista sobre los precios de los granos. El único que maneja alguna duda sobre esto es el maíz, pero en realidad también le van a caer las generales de la ley. Si la economía mundial está mirando tenemos una lectura discreta del funcionamiento de la economía mundial de cara a lo que resta de este año, comienzo del año que viene, la lectura es no hay que tener una visión eufórica o alcista de los precios de los granos en Chicago, con su impacto obviamente sobre la Argentina, en un contexto donde los precios ya no son muy buenos y están mostrando señales preocupantes, ¿no es cierto?, en términos de cómo cierran los márgenes brutos agrícolas en las varillas sobre campos alquilados. Y la lectura es, no, pero yo tengo la expectativa que los precios van a volar en Chicago el año que viene. ¿De dónde sacar esa expectativa? A no ser que, obviamente, haya algún accidente climático de envergadura en algunos lugares del mundo que cambien este análisis que estamos haciendo. Pero estamos hablando ¿qué? De un accidente climático, que pueda cambiarme la visión de los precios. Por lo tanto, acá hay una lectura para todos los actores económicos de la Argentina, es decir, bueno, la verdad es que la economía mundial no nos está ayudando. Hay un contexto mundial que no juega a favor y que también está explicando, digamos, algunas cuestiones propias de por qué no baja el riesgo país de la Argentina, que sería necesario que baje. El gobierno argentino tenía expectativas de una baja importante del riesgo país para volver al mercado internacional de crédito. Y el tema es que cuando hay incertidumbre en el mundo, los inversores dejan de mirar a la periferia y se refugian en los activos o en los instrumentos de los países centrales. Y eso está pasando, digamos.
Por lo tanto, esta lluvia de inversiones que por ahí quería el gobierno argentino no se está produciendo. Y no se está produciendo porque los inversores del mundo están mirando otra cosa. No están mirando a la Argentina centralmente, y entonces están mirando con mucha preocupación lo que está pasando en Europa, en los Estados Unidos, en el sudeste de Asia. Y eso obviamente tampoco le juega a favor a la economía argentina en este contexto, y hay que entonces tener alguna lectura más discreta, porque lo que está pasando en el mundo, obviamente, la Argentina es parte del planeta, y el contexto internacional no es el mejor. ¿Y qué puede pasar teniendo en cuenta de que se postergó una nueva visita del FMI, hay vencimientos de deuda y justamente se liquida la cosecha en este mes o en julio? Sí. ¿Qué puede pasar en ese sentido? ¿Puede ayudar algo esto o no? Sí, el gobierno argentino ha ratificado que no va a modificar, digamos, la normativa que vuelve a aumentar las retenciones a las exportaciones el 30 de junio. Y entonces estamos viendo en estas últimas 2 semanas una aceleración de ventas en el mercado de granos. Esto el gobierno argentino lo tiene como expectativa de que haya algún ingreso adicional de divisas, pero además tiene otras cosas en cartera, digamos, pensadas para tomar créditos a nivel internacional a través del Banco Central, pidiendo créditos de corto plazo a bancos internacionales para poder cumplir con los compromisos que se asumieron frente al Fondo Monetario. Al tomar este mes de hándicap, llamémosle así, el gobierno argentino quiere recomponer un poco la situación tomando créditos y esperando un mayor ingreso de dólares de la cosecha. El tema de fondo es que en realidad el Banco Central ha perdido reservas este último mes, en parte por aceleración de importaciones, que tiene que ver con la Argentina cara en dólares, con salida de muchos dólares para turismo externo, de argentinos que se van al exterior, y porque además durante el mes de mayo los argentinos compraron 2.000 millones de dólares en el mercado, que repercutieron negativamente sobre las reservas del Banco Central. Esto ha hecho que pospusieran la reunión con el Fondo Monetario, porque obviamente si venían la semana que viene, se iban a encontrar con que los números no eran los que están en el acuerdo. El gobierno argentino entonces pidió un mes más para poder acomodar los tantos de esta manera, como decíamos recién. No sé si van a cerrar los números cuando lleguen en julio, pero si hay una diferencia, tampoco va a ser, digamos, muy grande. Y los técnicos del Fondo Monetario tienen la consigna de hacer la vista gorda sobre los números del gobierno argentino, porque tienen una consigna política que baja del gobierno norteamericano, de alguna manera de ser permisivos con respecto a los números de la Argentina. Ahora, se levantó el cepo y el gobierno esperaba una lluvia de dólares que ingresen al mercado formal. ¿Les está dando resultado o no es lo que esperaban? No. En realidad toda la propuesta de sacar los dólares del colchón, etcétera, etcétera, está condicionada a normativas jurídicas, porque la mayor parte de los asesores impositivos de los empresarios que tienen recursos importantes fue no saquen nada hasta que no estén aprobadas en el Congreso algunas leyes importantes que se presentaron hoy, en realidad. Un cambio en la ley penal tributaria, un cambio en la ley de procedimiento tributario y un cambio también en una ley que se va a llamar como, no de blanqueo, porque no es un blanqueo, pero sí de olvido, de perdón, para que si viene otro gobierno dentro de 2 o 3 años no revise, digamos, lo que está planteando. Hasta que esas normas no estén aprobadas en el Congreso, es difícil que alguien saque en serio los dólares del colchón. Y el pequeño ahorrista, digamos, a la gente que pudo ahorrar algunos dólares, ¿qué hace, digamos? ¿Los vuelca al mercado formal o los sigue guardando como ahorro? ¿Sirve o El pequeño no? ahorrista no va a tener problemas en utilizarlos con este nuevo esquema, que no es un blanqueo, dijimos, es un cambio de régimen. Pero en realidad, en términos de ahorro, hay opciones dolarizadas, que son las que uno más recomienda, quien tiene un excedente, que pasan por obligaciones negociables de empresas energéticas, o incluso para quien tiene un poquito más de espíritu, no digo aventurero, pero sí tomar algunos otros instrumentos, es ir por los BOPREAL, por ejemplo, que son unos bonos al 2027-2028 que ofrecen rendimientos muy interesantes en dólares y que son realmente atractivos, como recomendables, para quien no quiera usar esos recursos rápidamente y quiera tener una tasa, digamos, de retorno interesante. Esos bonos, por ejemplo, están mostrando una tasa de retorno entre el 15 y el 20% en dólares anual, pero hay que esperar un poco, digamos, y sentarse. No son para usar un capital de trabajo en la empresa, ni para ponerlo en una inversión que yo necesite usar esa plata dentro de 8 meses, sino una inmovilización de por lo menos 2 o 3 años. Muchísimas gracias.